La voz del abismo. El impacto social de la obra de Héctor Rojas Erazo y la identidad y el dolor colombiano por Adaluz Osorio Cabarca. En el universo literario colombiano hay voces que narran con exactitud el acontecer histórico y otras que sumergen en el alma colectiva, explorando sus llagas, sus pasiones, sus terrores más íntimos. Héctor Rojas Erazo pertenece sin duda a esta última estirpe. Poeta, novelista, pintor y periodista. Su obra es un testimonio brutal y profundamente humano de las fracturas sociales de Colombia, un país donde la belleza convive con el espanto y donde la esperanza a menudo se disfraza de resignación. Desde su poesía temprana hasta sus novelas más celebradas como Respirando el verano o Señales y Garabatos del habitante, Rojas Erazo supo traducir en palabras la angustia del hombre colombiano ante un país que lo margina, lo silencia y lo hace invisible. Su palabra se volvió un espejo oscuro pero necesario, donde se reflejan las vidas de los condenados de la tierra, los desposeídos, los excluidos, los enfermos, los locos, los parias. La literatura de Rojas Erazo no fue escrita desde una torre de marfil, sino desde la trinchera. Sus personajes no son arquetipos literarios abstractos, sino hombres y mujeres atrapados en estructuras sociales injustas, víctimas de la violencia, el abandono estatal y del olvido. A través de su estilo denso y lírico, casi barroco, denunció la violencia estructural que ha carcomido por décadas los cimientos del país. En Respirando el verano, quizás su novela más representativa, el personaje central, un joven médico, enfrenta la miseria humana en un pueblo ardiente y asfixiante. No hay redención fácil en este relato. Hay dolor, enfermedad y muerte, pero también hay resistencia, compasión y memoria. Esta novela no solo interpela al lector como individuo sensible, sino que lo obliga a mirar hacia la estructura que sostiene esa miseria, el abandono institucional, la desigualdad, el racismo, el clasismo. No obstante, lo más impactante de la obra de Rojas Erazo no es capacidad de denuncia, sino su potencia transformadora. Leerlo es un acto de confrontación con lo más crudo de nuestra historia, pero también una invitación a imaginar otras posibilidades. En su estética se conjuga la tragedia con la dignidad, aun cuando sus personajes son derrotados por el sistema. Conservan una chispa de humanidad, una dignidad que ninguna opresión puede anular del todo. La crítica ha reconocido su estilo como uno de los más originales y complejos de la narrativa colombiana del siglo XX. Sin embargo, su valor más profundo está en cómo logra articular desde la ficción una verdad social ineludible. No escribe desde el panfleto, sino desde una ética estética que convierte el sufrimiento en arte y el arte en memoria colectiva. Rojas Erazo también fue incansable periodista y en su crónica reflejó el mismo compromiso social. Su trabajo en medios como El Relator, La Prensa, El Heraldo y El Universal no fue menos comprometido que su obra literaria. Denunció la pobreza, la corrupción, la exclusión cultural y centralismo que margina a la región, especialmente su Caribe natal. Era un intelectual incómodo para el poder, pero necesario para la ciudadanía crítica. En una época en que la violencia parecía normalizarse, Rojas Erazo escribió para desnaturalizarla en su obra. La enfermedad no es solo física, sino simbólica. El país está enfermo de injusticia, de amnesia, de desigualdad. Sus personajes nunca dolientes no son pasivos, son conscientes, sienten y piensan. Son, en palabras de Eduardo Galeano, nadie que adquieren en voz. Su libro de poesía, como Las úlceras de Adán o Tránsito de Caín, exploran desde un lenguaje profundamente simbólico y cargado de imágenes poderosas la fisura del ser humano moderno. No escribe para consolar, sino para sacudir. Su poesía se siente como una herida abierta, como un eco existencial que no teme mirar al abismo. Pero en medio de ese dolor también hay una belleza rotunda, una búsqueda de sentido. Como pintor, Rojas Erazo no se alejó de su lenguaje simbólico. Su obra visual dialoga con sus textos. Su cuerpo fragmentado, rostro solitario, formas que buscan ser comprendidas en medio del caos. En sus cuadros como en sus versos hay una tensión permanente entre el grito y el silencio. Su trazo no adorna, interroga. Su color no cubre, revela. Y en esa conexión entre el arte plástico y la literatura reafirma la integridad de su visión artística total, ética y humana. Es imposible hablar de Rojas Erazo sin reconocer su profundo amor por el Caribe colombiano. Aunque vivió en Bogotá y fue reconocido en escenarios internacionales, su identidad estuvo anclada a Tolú, su lugar de nacimiento, y a las voces costeñas que alimentaron su sensibilidad. El mar, la sal, la humedad y la luz del trópico atraviesan sus textos, pero no idealiza el Caribe, lo retrata en su dualidad, belleza natural y desigualdad estructural. La costa para él no es postal turística, es territorio en disputa, es herida abierta y canción ancestral. Sus personajes parecen arrastrar el peso del siglo de exclusión. Hay en sus textos un registro casi antropológico del sufrimiento cotidiano. La prostituta enferma, el enfermo terminal, el anciano olvidado, la mujer condenada por su deseo. Todos ellos son portavoces del dolor que el sistema político y económico ha ignorado, pero en vez de retratarlo desde la compasión distante, Rojas Erazo lo enaltece, les da palabra, los convierte en ser. En este sentido, su obra no solo tiene un impacto social, sino también político, porque denunciar es un acto político y crear belleza desde la ruina también lo es. Héctor Rojas Erazo nos enseñó que el arte no está para embellecer el mundo, sino para cuestionarlo, que escribir es una forma de memoria, de resistencia, de dignidad. Hoy, cuando la narrativa del éxito y la evasión intenta ocupar a los espacios literarios, la palabra de Rojas Erazo sigue siendo un recordatorio incómodo pero necesario de la función social de la literatura. Hacer visible lo que el poder oculta, su obra es una forma de justicia poética para los silenciados. En un país donde la memoria histórica aún es campo de disputa, donde las víctimas luchan por su reconocido y donde la violencia estructural persiste bajo nuevos rostros, releer a Rojas Erazo no es un acto nostálgico sino urgente, porque su voz, que emerge desde el abismo, aún tiene mucho que decirnos, y escucharlo es empezar a ver de nuevo lo que no queremos ver. Recordar a Rojas Erazo es recordar que la literatura puede ser un espejo, pero también un martillo. Un espejo que nos muestra lo que somos y un martillo que rompe el muro de la indiferencia. Leerlo es atreverse a sentir el dolor de los otros como propios, es asumir la incomodidad como camino de transformación. En este 2025, homenajeándolo, no solo reconocemos a uno de los escritores más profundos del país, sino que volvemos a mirar con ojos nuevos las cicatrices de una nación que aún busca sanar. Leer a Rojas Erazo es un acto de resistencia y recordarlo un acto de amor por la verdad. Su legado nos obliga a olvidar, sino punto de partida para la dignidad, porque como él mismo nos enseñó, incluso desde el abismo se puede alzar la voz. Héctor Rojas Erazo, maestro de la palabra y de la sensibilidad, quiero expresarle mi gratitud más profunda por la inspiración que su vida y sus obras representan. No es solo un agradecimiento por sus libros, sino por el ejemplo de integridad, compromiso y amor al ser humano que dejó como legado. Usted
Usted nos enseñó que escribir no es un lujo, sino un acto de conciencia, una forma de resistir y de dignificar la existencia de quienes han sido olvidados. Gracias por haber dado voz a los desprotegidos, por retratarlos sin condescendencia y con una ternura que no anula su fuerza. Sus personajes cargados de vida y dignidad nos recuerdan que la literatura debe mirar de frente a la injusticia y abrazar la verdad, por dura que sea. En sus páginas convivieron belleza y crudeza, y en ese equilibrio nos mostró que el arte puede ser al mismo tiempo espejo y refugio. Su ejemplo me impulsa a escribir con propósito. Usted me enseñó que las palabras deben nacer de la experiencia y de la empatía, que no se trata solo de contar historias, sino de encarnarla y darle un sentido humano profundo. Me inspira su valentía para incomodar a los poderosos, para desafiar la indiferencia y para aportar siempre por la esperanza, incluso en medio del dolor. En sus libros encontré un mapa ético, la certeza de que el arte y la palabra son trincheras contra el olvido. Gracias a usted comprendo que la sensibilidad no es debilidad, sino una fuerza capaz de enfrentarse a lo inhumano. En tiempos de prisa y ruido, su voz sigue recordándonos que la literatura es un acto de amor combativo. Gracias, maestro, por su compromiso, por no rendirse ante las modas ni ante el silencio, por haber creído que el poder transformador de la palabra. Su legado vive en cada lector que se atreve a sentir y a pensar y a escribir con brújula de la justicia y la compasión. Hoy le agradezco sinceramente por haberme motivado a escribir, por mostrarme que la literatura es más que un oficio, que es un modo de estar en el mundo. Usted sembró en nosotros la certeza de que el dolor puede convertirse en belleza y que el amor al desprotegido es también una forma de lucha. Gracias, Héctor Rojas Erazo, por existir, por escribir y por recordarnos que la palabra, cuando nace de la verdad y del amor, nunca muere.